Un gusto estar aquí con ustedes. Déjenme decirles que justamente, ustedes saben, el día de mañana tenemos que estar en Trujillo por la reunión bilateral Perú-Ecuador. Sin embargo, dado que todos los alcaldes iban a estar acá presentes, voy a tomar recién un vuelo ahora saliendo de aquí, me voy directo al aeropuerto, porque quería aprovechar que estaban todos los alcaldes acá para estar un momento con ustedes y poder contarles lo que estamos haciendo respecto al programa Perú Limpio, que tiene que ver con todo lo que es el manejo integral de residuos sólidos, y que son ustedes, los alcaldes, el brazo técnico, el brazo directo de acción, y queremos comentarles todo lo que está haciendo el Ministerio del Ambiente para apoyar sus gestiones, porque todos nosotros que estamos aquí creo que estamos trabajando con un solo objetivo, que es que el ciudadano, que es el peruano, que es cada una de las familias que viven en todas estas ciudades que ustedes gestionan, tengan un mejor servicio de limpieza pública, porque queremos ciudades modernas, queremos un Perú moderno, como ha mencionado el presidente, y por eso todos tenemos que trabajar en equipo. Entonces yo estoy, la verdad, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy, esta tarde aquí, y agradezco la invitación de la Asociación de las Municipalidades del Perú. Agradezco la atención de todos y cada uno de ustedes, alcaldes, que en algún momento se han reunido conmigo, se han reunido con el viceministro también. Y entonces comentarles un poco qué estamos haciendo desde el Ministerio del Ambiente. Adelante, por favor. Perfecto. Ok. Si nosotros vemos, aquí están las láminas, el eje de Perú Limpio, el eje de gestión integral de residuos sólidos, desde un primer momento ha sido priorizado. Y también, en este sentido, tenemos líneas de acción específicas. Primero tenemos, y ya hemos trabajado la normativa, la parte institucional que necesitamos, porque queremos convertir al manejo, la gestión de residuos sólidos en una industria que genere empleo. Es decir, nuestra visión es que el ambiente, todo el trabajo del ambiente, el trabajo inclusive de conservación de nuestros recursos naturales, tiene que ver también con desarrollo, tiene también que ver con generación de empleo, tiene que ver con nuevas oportunidades. Esa es la visión que tenemos, ¿sí? Es decir, tenemos que tener una conciencia ambiental, pero también tenemos que tener una estrategia de crecimiento y desarrollo del país en base a generación de empleo. Y en el caso de residuos sólidos esto es posible, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, estamos trabajando el tema de normatividad. También estamos teniendo un programa de proyectos de inversión para ayudarlos a ustedes a tener justamente una infraestructura y equipos necesarios para este trabajo. Estamos apoyando temas de capacitación y asistencia técnica y también educación ambiental. Entonces vamos a ver cada uno de estos puntos. En materia de normativa e institucionalidad, ¿qué hemos hecho en este año de gobierno? Nos enfrentamos a la normativa y la normativa no tenía todos los elementos necesarios para generar esta industria de residuos sólidos. Por lo tanto, modificamos, y en las facultades legislativas que nos dio el Congreso de la República, en diciembre pudimos trabajar esa nueva ley de residuos sólidos, la 1278, y que actualmente estamos en proceso ya terminando de hacer el reglamento, ¿no? Y esta normativa lo que justamente hace, y voy a explicar en un momento los puntos más importantes, es crear las condiciones para que haya inversión privada, para que se promueva el coprocesamiento, para lo que es residuos para una industria pueda ser materia prima para otra industria, de tal manera que se generen menos residuos al final, etcétera. Entonces la idea es esa, la idea es cómo mejoramos ese marco normativo. Un segundo elemento que hemos hecho en materia institucional, por la importancia que tiene este tema, es que modificamos nuestra estructura en el Ministerio del Ambiente, y el día de hoy tenemos una Dirección General de Residuos Sólidos, que por favor tiene las puertas abiertas para atender a todos y cada uno de ustedes. Esa Dirección General justamente va a tener específicamente los encargos de todo lo que estoy mencionando el día de hoy. A ver, algunos elementos importantes en materia de este decreto legislativo,
¿sí? Y que, como les digo, estamos trabajando en su reglamento. Este decreto legislativo da ahora al MINAM como el ente rector en esta materia. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a generar todas las políticas para la gestión integral. Muchas de las acciones que estaban en DIGESA, en la Dirección General de Salud Ambiental, por ejemplo, ahora pasan al Ministerio del Ambiente, para tener todo ahí en un solo ministerio más ordenado, ¿sí? Pero recuerden que hay algunas acciones que también están en las autoridades sectoriales, es decir, que permanecen en los ministerios. Por ejemplo, todo lo que es gestión y manejo de residuos de origen minero, energético, industrial, todavía está en los sectores. Y nosotros, como ente rector, justamente estamos trabajando con los sectores también para mejorar esa acción que tienen los sectores en materia de sus propios residuos. Las municipalidades, sin duda, tanto provinciales como distritales, son las que están más cerca de las personas, justamente de esta problemática, y que se refuerce en este reglamento esa función. Los residuos de competencia de las municipalidades, que son los domiciliarios y comerciales, y los residuos municipales especiales, están mencionados en esta normativa, e inclusive establece, ¿no es cierto?, que las municipalidades deben tener una tasa especial para el manejo de estos recursos especiales, ¿no? Y aquí hay mucho que trabajar todavía en este aspecto, ¿no es cierto?, porque todavía tenemos muchas falencias, inclusive en la parte de residuos domiciliarios y comerciales. El decreto también trabaja sobre el tema de certificación ambiental. Es decir, como vamos a promover, les voy a mostrar en algún momento, estamos promoviendo la infraestructura, ¿no es cierto?, hay que hacer la certificación ambiental. Y ahora tenemos nosotros al SENACE, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, que es la que va a estar encargada de aprobar los instrumentos de gestión ambiental para esas infraestructuras, siempre y cuando éstas brinden el servicio a 2 o más regiones. Ahí es donde entra SENACE, o también para los residuos sólidos no municipales. El gobierno regional tendrá la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental en el caso de infraestructura que brinde el servicio a 2 o más provincias, y en el caso de la municipalidad, la que brinde servicios a 1 o más distritos. Entonces, esa es la forma en que se ha ordenado ahora el tema de certificación ambiental. Pero también la certificación va de la mano de la fiscalización, ¿sí? Y eso es bien importante. Y acá no se asusten, porque cada vez que todo el mundo dice fiscalización, todo el mundo se muere de miedo, ¿no es cierto? Y acá nosotros, la fiscalización, tenemos un concepto de prevención, ¿sí? Porque sabemos que estamos en una etapa en que estamos avanzando en el tema. Nosotros hemos hecho un diagnóstico y el país prácticamente en tema de gestión de residuos sólidos estamos muy atrasados. Pero por eso es que queremos trabajar con ustedes de la mano para avanzar más rápido. Entonces, la fiscalización es importante porque todos ustedes tienen funciones que tienen que cumplir, ¿no es cierto? Y el organismo de fiscalización, la OEFA, va a supervisar todo lo que está en materia de proyectos de infraestructura, de disposición final y valoración, y también lo que tenga que ver con proyectos de reconversión y recuperación de áreas degradadas. La municipalidad provincial tendrá también su rol, y en este caso tiene que ver con las empresas operadoras, ¿no? Con la fiscalización a las empresas operadoras. Y la municipalidad distrital ya tendrá directa competencia en los recicladores, en el manejo de residuos, de demolición, remodelación, etc. Entonces, cada uno, ¿no?, de los entes a nivel nacional, regional, provincial o distrital tienen sus propias competencias que están bastante claramente establecidas y que en el reglamento se están poniendo de manera bastante clara. El decreto legislativo también habla de la simplificación administrativa. Antes teníamos 2 tipos de empresas: las empresas prestadoras
y las empresas comercializadoras. Nosotros hemos unido esto en una sola, que van a ser las empresas simplemente de operadoras de residuos sólidos, una sola, un solo tipo, ya no distinguir la comercializadora de la otra, para simplificar y para generar mayor competencia. Eso es un poco la idea. También tenemos que el decreto legislativo habla de algo muy importante, que es la reconversión y la recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos. Justamente en los planes que estamos teniendo de inversión pública, estamos hablando de que todas estas áreas que el día de hoy son botaderos puedan ser recuperadas o rehabilitadas, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar porque sabemos que hay más de 1.800 botaderos el día de hoy y hay solo 24 rellenos sanitarios a nivel nacional, ¿sí? Sería excelente que la cifra sea al revés, ¿no es cierto?, al final de este periodo. Pero creo que tenemos que trabajar en esto y efectivamente necesitamos financiamiento, necesitamos ser creativos en ver cómo generamos financiamiento y por eso justamente nuestra lógica no solamente es en materia legal, normativa, sino también en materia ejecutiva, ¿sí? Finalmente, como les digo, financiamiento. En este decreto estamos poniendo también el tema de la suscripción de convenios, de tal manera que ustedes puedan, a través de empresas que prestan servicios públicos en su jurisdicción, mejorar el cobro y hacerlo más eficiente. Es decir, hay que darle las facilidades, digamos, a los ciudadanos para que puedan pagar, ¿no es cierto?, los arbitrios. Pero no nos quedamos en esto, como les digo. Tenemos un programa y proyectos de inversión en residuos. Nosotros hemos hecho una evaluación, un diagnóstico claro para saber cuál es esta brecha que necesitamos. Ustedes saben que el InvierTP el día de hoy trabaja con brechas, ¿no es cierto? Bueno, la brecha de infraestructura de servicios de limpieza pública está estimada en 5.200 millones de soles. Esa es la brecha que tenemos, ¿sí? Es decir, tenemos claro horizonte que es algo que tenemos que trabajar urgente. Entonces, aquí tenemos que trabajar no con una, sino con varias estrategias. La primera, inversión pública, fondos públicos. La segunda, fondos privados, ¿no es cierto? Y la tercera, una combinación de ambos, ¿sí?, que se pueden complementar. Entonces, para ello, ¿qué cosa establecimos? Tampoco, lo que yo digo, es el sueño del relleno sanitario propio, ¿no es cierto? Porque nuevamente, acá hay que tener una estrategia. Y si estamos pensando en atraer inversión privada, los residuos también tienen que tener un volumen, ¿no?, atractivo para que pueda haber negocio ahí. Y por lo tanto, de repente, si tenemos ciudades muy pequeñitas o tipos de residuos, depende para qué quiero. Si quiero generación de electricidad, tendrán que ser pues algo que vaya con eso. Entonces, si tengo muy pequeños, de repente no es atractivo. Por lo tanto, las mancomunidades son los que queremos trabajar. Y por eso ven ustedes ahí los ámbitos territoriales para planificar los proyectos de inversión, los programas de inversiones y el apoyo para acceder a financiamiento también. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que los ámbitos territoriales, esta brecha que les digo de 5.200 millones de soles, nosotros más o menos hemos estructurado y dicho, bueno, ¿cuántos rellenos sanitarios necesitamos? Y hemos establecido que necesitaríamos un mínimo de 256 rellenos sanitarios para ámbitos territoriales, ¿sí? Más o menos esto implica 989 distritos con potencial de agrupamiento, ¿correcto? Y también, obviamente, tomando como eje las capitales de provincia, eso es un poco la idea. Y habrían otras 675 localidades con escaso o muy poco potencial de agrupamiento, porque geográficamente están alejadas, no se conectan, en fin. Y definitivamente tenemos que darle solución a eso también, pero tenemos que poner prioridades, ¿no es cierto? Entonces, esa es un poco la idea. Un ejemplo de lo que estoy hablando, acá tenemos el departamento de Lambayeque, y vemos, por ejemplo, que se ha organizado la información de esta manera con los distritos, un total de
En el departamento hay un total de 38 municipalidades. El total de las municipalidades está en 28 ámbitos y sin potencial de agrupamiento hay 10. Entonces, si ustedes ven en amarillo está el ámbito de Motupe. Entonces decimos, ok, Motupe, esta zona, ¿qué tipo de financiamiento podría requerir? Ah, mira, acá obras por impuestos. ¿Por qué? Por el tipo, por el volumen, por diferentes características. Tenemos también el ámbito del Valle de la Leche. Aquí, Tesoro Público, como fuente de financiamiento. O el ámbito de Ferreñazo. Acá aplicamos el proyecto de Yaica y BIT que tenemos, por ejemplo, para la implementación. Y en el ámbito de Chiclayo está la cooperación suiza y vamos a con ellos trabajar asociaciones público-privadas. Entonces, como ustedes ven, lo que queremos hacer es trabajar eso para todos, ¿sí? De tal manera que tengamos estrategias diferenciadas, pero podamos lograr el financiamiento que queremos para realizar la infraestructura. Y no solamente eso, sino garantizar también la operación y mantenimiento, que es muy importante, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos trabajando ya como estrategia para ayudarlos, que se complementa obviamente con todos los planes que ustedes mismos ya tienen. En términos de la inversión pública, en este momento estamos ejecutando un proyecto de $100 millones aproximadamente con el BID y con la cooperación japonesa, el JICA. Muchos de ustedes están participando en estos proyectos. Nosotros encontramos este proyecto con una ejecución muy baja, con una ejecución de 14%, donde ningún relleno sanitario había empezado obra y donde se habían repartido solamente algunos vehículos, ¿no es cierto? Nosotros apenas llegamos el año pasado, empezamos sin la construcción de 5 rellenos sanitarios, el de Bagua, el de Huamán, el de Mozapampa, el de Posuso y el de San Juan Bautista, ya están terminados, ¿sí? Y seguimos, ¿no? Próximamente en febrero, marzo a más tardar, si no me equivoco, estará el segundo lote de camiones compactadores, camiones de baranda, ¿no? Y demás para darle a los que están en este proyecto. Y vamos a seguir y estamos en plenas proceso de endeudamiento de otros $100 millones para incorporar de 25 a 28 nuevas ciudades en este programa. Esta es un programa de inversión pública, porque es endeudamiento, que tiene como finalidad apoyar a ustedes para que se rompa ese círculo vicioso de que no hay servicio y por tanto no pago, y si no pago no recaudo y por tanto no tengo el servicio, ¿no es cierto? Ya con esto los ayuda a ustedes a dinamizar y a romper ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso. Pero no solamente eso es importante, también nos estamos endeudando. ¿Para qué? Para tener justamente el cierre de los botaderos. Porque cuando se genera ya el nuevo relleno sanitario, ¿qué va a pasar con el sitio del botadero? No lo podemos dejar así. Tenemos que rehabilitarlo, tenemos que cerrarlo, ¿no es cierto? Y eso también lo estamos haciendo para las ciudades que están en este primer paquete, ¿no? Y me había olvidado de mencionar que también tenemos a la KfW con un proyecto que actualmente también está en formulación para 3 ciudades. Es decir, en materia de inversión pública estamos contribuyendo en total con más o menos 55 ciudades. ¿Cuál era nuestra cifra? 270 y tantas como mínimo, ¿no? En términos de manejo. Quiere decir que la brecha es muy grande y no va a ser suficiente los recursos públicos, ¿correcto? Por lo tanto, tenemos que tener otra vía. ¿Cuál es la otra vía? Y aquí tienen ustedes también el tema de obras por impuestos, asociaciones público-privadas y también incorporar los mecanismos que actualmente tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, como el FONIPREL, que ustedes conocen, o el programa de incentivos, que también muchos de ustedes participan, el componente de gestión de residuos sólidos, ¿sí? Y entonces esa también es una forma de avanzar en el tema. En lo que corresponde al FONIPREL, por ejemplo, nosotros hemos apoyado en el 2007 a 30 gobiernos locales que obtuvieron financiamiento para sus proyectos por un monto de 113 millones de soles. En el FONIPREL 2
apoyamos a 39 gobiernos locales que obtuvieron financiamiento de 4 millones, de preinversión, de estudios de preinversión de 4 millones, y en el FONIPREL 2, 5 gobiernos locales obtuvieron financiamiento para sus proyectos también. Es decir, la labor ahí del Ministerio es asistencia técnica para preparar mejores proyectos, porque sabemos que esto es, ¿no? Hay competencia en este caso. En el caso de obras por impuestos, lo que estamos también trabajando para trabajar con proinversión, así como en el sector interior, todo el tema de mejora de las comisarías, ¿no es cierto?, ha entrado por obras por impuestos. En nuestro caso, en el sector ambiente, también estamos armando un paquete, ¿no es cierto? Y muchas veces el problema que existe acá es que no hay presupuesto. Bueno, nosotros justamente estamos hablando con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque de repente, si no tenemos estos fondos que siempre necesitamos para obras por impuestos, tener presupuesto público, se pueden complementar, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo que tenemos que hacer con el MEF, ¿sí? Porque saben que este tema es un tema de prioridad, ¿sí? Entonces, ahí, nuevamente, ¿qué estamos haciendo? Hemos identificado que 52 capitales de provincia que pertenecen a un ámbito territorial que venimos hablando, tienen posibilidad de tener una inversión mínima para infraestructura, y de estas 52 capitales contarían con un total de 1.391 millones de soles para obras por impuestos en general, y para este tema en particular de residuos necesitaríamos 316 millones de soles. Es decir, es factible, es posible, ¿no es cierto? Estamos analizando las cifras, ¿sí? Lo que yo quería mencionar es que justamente esto es un proceso, ¿no es cierto?, en el que estamos empezando a trabajar, porque consideramos que tenemos que tener una mirada a los temas financieros, ¿no? Muchos planes, proyectos, estrategias se pueden tener, y estoy segura que si juntamos todos los planes y estrategias que tienen todos ustedes en sus municipalidades, llenamos este cuarto, ¿no? La pregunta es cuánto de esos planes y estrategias se pueden llevar a cabo, y si no se llevan a cabo, ¿por qué? Y la respuesta es porque no hay financiamiento, ¿no es cierto? Entonces nuestra mirada es justamente hacer estratégicos y ver cómo podemos ayudar a generar ese financiamiento, a trabajar diferentes alternativas que logren finalmente, no que todos tengan lo mismo, sino que cada uno aproveche sus diferentes características para acercarse mejor a los distintos proyectos. La asistencia técnica es muy importante para obras por impuestos. El día de hoy estamos trabajando con Tayacaja en Huancavelica, un proyecto integral de residuos sólidos municipales que involucran a 4 distritos, y estamos trabajando también en el Porvenir con Trujillo en un proyecto de recolección y transferencia de residuos sólidos municipales, por poner algunos ejemplos. Asociaciones público-privadas también son importantes. Estamos trabajando con Chiclayo, ¿no?, en un proyecto de APPs que involucra 16 distritos, y estamos empezando a trabajar también en Trujillo, que involucra al proyecto a 10 distritos más para la construcción y operación de un relleno sanitario. Entonces, normatividad. Segundo, proyectos de inversión pública y privada, y aprovechar todos los mecanismos que actualmente existen que pueden tener este componente de gestión integral de residuos sólidos. Un tercer espacio en el que estamos trabajando es la capacitación y asistencia técnica, ¿sí? Capacitaciones virtuales y presenciales para la formulación de proyectos. Muchas veces, y eso es lo que estamos haciendo a los ministros cuando se nos encarga, por ejemplo, yo estoy encargada de Huancavelica, es mi región al que le tengo que hacer seguimiento, ¿no? Otros están, en algunos otros casos, me he encargado de la zona de Lima Sur, de Yauyos, Guarochirí, a las que también hago seguimiento, ¿no? Los ministros estamos un poco encargados de, ¿no? Somos los madrinos y padrinos de alguna zona. ¿Y cuál es nuestro rol? Nuestro rol ahí es justamente tratar de facilitar las cosas y de orientarlos. Muchas veces lo que yo veo es que se llegan con proyectos, pero que no entran a las fuentes
que se deben tocar, no tocan las puertas que deben tocar. Y a veces decimos, oye, si tú pones el proyecto de esta manera, les das otro foco, otra orientación, calza en esta alternativa. Pero nadie les dice eso, y a veces los funcionarios tampoco, ¿no? Se lo dicen, entonces empiezan los papeleos, ¿no? Le di vuelta, y ahí se demora. Lo que estamos haciendo los ministros es decir, ¿cuáles son sus necesidades? Ya, explícame el tema, explícame el proyecto, y nosotros te decimos cuál es la mejor opción, dónde está el canal. Porque obviamente el Ministerio del Ambiente no tiene todos los recursos para financiar todos sus proyectos, pero hay que orientarlos y orientarlos bien, ¿no? En algunos casos los proyectos necesitan ser reforzados, se les apoya en eso, ¿correcto? Y así estamos trabajando y logrando sacar proyectos de una manera más rápida. La asistencia técnica, por lo tanto, es importante. El programa de incentivos para la mejora de la gestión municipal, proyectos de limpieza y proyectos de inversión son parte de nuestra asistencia técnica a todas las municipalidades. Las metas anuales que hemos tenido, de las metas anuales, 573 municipalidades recibieron 67 millones por cumplimiento de sus metas en el programa de incentivos. Se recuperaron más de 23.000 toneladas de residuos aprovechables y 3.175 recicladores fueron formalizados, por poner algunas cifras. En el tema de educación ambiental, educación e información ambiental, eso es muy importante también, y es parte muy importante de nuestra campaña que hemos llamado Perú Limpio. En general el Ministerio tiene dos grandes ejes, Perú Limpio y Perú Natural. En la parte de Perú Limpio, obviamente el tema de limpieza pública es importante. Nosotros queremos apoyar, y así lo vamos a hacer en la medida, obviamente, que los recursos nos permitan, tratando de generar toda la información para ayudar a los programas municipales de educación, cultura y ciudadanía ambiental. Nosotros hemos promulgado a fines del año pasado también el Plan Nacional de Educación Ambiental, donde educación no solamente es educación en las escuelas, educación es educación en espacios públicos, en los parques, ¿no? En las zonas donde se reúne la gente, en cualquier lugar, espacios públicos, se puede hacer educación ambiental. Y por eso ustedes habrán visto nuestras campañas informativas, ¿no? Y nuestras campañas que tienen que ver con generar la conciencia en la gente de no botar la basura, ¿no? A las calles. Y esos espacios públicos son justamente los espacios en que hemos estado, los espacios sobre todo de público masivo. Empezamos con el desfile militar del 28 de julio, seguimos en los partidos de fútbol, que también llaman mucho la atención, ahí se reúne gente. Estamos ahora en la procesión del Señor de los Milagros también, con nuestros voluntarios que están por aquí, acá identificados. ¿Por qué? Porque creemos que todo espacio público requiere de siempre apoyar la idea de Perú Limpio. Yo digo, no es solamente un tema de limpiar, es un tema de no ensuciar, ¿correcto? Y entonces ya se ven cosas importantes. Por ejemplo, antes nos demoraba una cantidad de horas determinadas limpiar después de que pasa la procesión o después que termina el desfile. El día de hoy se limpia en 2 horas menos, en 3 horas menos. ¿Y por qué? Porque la gente votó en el tacho y no votó en la calle, ¿no? Entonces eso también tiene un componente económico importante, ¿sí? Además que se puede reciclar, ¿no? En todo eso. Entonces es bien importante mantener, ¿no? Este trabajo permanentemente. Estamos dando asistencia técnica a 137 municipalidades de 25 regiones del país para que formulen e implementen sus programas municipales de informativas y de educación. Tenemos que lograr entonces que la población sea más consciente de este trabajo. Ese trabajo no es solo de los alcaldes, es el trabajo de todos y cada uno de los pobladores que viven en sus regiones, en sus áreas, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que comunicar. Entonces, campañas van a venir muchas más. Yo quería justamente mencionarles que les vamos a dar justamente
voluntarios jóvenes que nos acompañan, van a repartir en este momento un kit comunicacional que les están dando, es un CD que se les está dando a todos ustedes, donde justamente lo que se va a establecer en este CD es que le estamos dando todo el material para que ustedes puedan acompañar este proceso de Perú limpio y ya no tengan que pensar y gastar sobre todo en hacer todo el diseño de las cosas. Ustedes se ponen al costado municipalidad tal y avanzamos juntos en este trabajo. Estamos en este kit comunicacional se ponen mensajes claves, ¿no? Estos mensajes claves son que se generen menos residuos, que la gente tenga, permítame terminar por favor, que la gente bote menos recursos, bote menos residuos, que el ciudadano no ensucie, que separe sus residuos, que haga, ¿no?, reciclaje y que pague sus arbitrios, ¿no? Es bien importante eso. Tenemos que generar esa conciencia ambiental en todos los ciudadanos. Entonces, finalmente, para lograr un Perú limpio es necesaria la participación activa de todos los ciudadanos. Nosotros como Ministerio del Ambiente estamos comprometidos con esta acción y llanos a trabajar de puertas abiertas con todos ustedes. Muchas gracias. Bravo. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.